Bueno, vamos a conversar con el doctor Ricardo Noriega. El día domingo hay una publicación del programa de elecciones declarando oficialmente a los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. ¿Cuál es tu visión de esta coyuntura electoral que vive? Bueno, muchas gracias por la visita, queridos amigos, y aprovechar el espacio para hacer llegar mi saludo fraterno a toda la ciudadanía cajamarquina. Sí, efectivamente, ya está definido básicamente quiénes son los candidatos que pasan a segunda vuelta, es el señor Sánchez y la señora Keiko Fujimori, ¿no? Efectivamente, el plazo es un poco bastante corto. Yo veo que ya están tomando posiciones también nuevamente en función a todo ello. Parece que el candidato que quedó en tercer lugar, que es el señor Rafael López Aliaga, ya aceptó los resultados y bueno, ha manifestado que sí va a ir al Congreso de la República, al Parlamento en sí, en esta nueva etapa, ¿no? En esta nueva modalidad, y que desde ahí haría pues un trabajo de fiscalización y de oposición contra la corrupción y también contra el fraude, porque él aún considera que le han hecho un fraude en estas elecciones, ¿no? Eso implicaría en todo caso, el comportamiento del pueblo, ¿cómo se daría en este momento? ¿Qué crees que puede pasar si alguno de los dos llega a ser gobernador o presidente de la República? Mira, la situación es un poco complicada para el país, ¿no? Porque siempre hemos visto el antagonismo y en las expresiones de un candidato y del otro, ¿no? En el caso de la señora Fujimori, ve no a los contendientes como otro participante más puede compartir y debatir ideas, sino los ve como enemigos, ¿no? O sea, es increíble que un candidato a la presidencia de la República pueda ver la figura de un enemigo en otro candidato que representa a una buena cantidad de peruanos, ¿no? En función a ello entenderíamos que todo ese contingente de ciudadanos peruanos vendrían a ser en su concepto de esta persona sus enemigos. Entonces tendría que cambiar bastante el tema del discurso y yo creo que debería de ser un debate de ideas, no un debate de acusaciones, ni tampoco de golpes bajo la mesa, ni tampoco cosas, bajezas, ¿no? Que al final en nada aportan a la campaña, ni tampoco a la construcción de un Perú mejor. Sin embargo, los medios de comunicación siguen orientando de alguna u otra manera o subliminalmente el voto hacia la señora Mori por el temor al tema de las inversiones y de lo que podría pasar con la estabilidad económica. ¿Qué opinión te merece? Bueno, básicamente entendemos pues que la prensa nacional, ¿no? La gran prensa, digámoslo así, sí pues ha cerrado filas en favor de la señora Keiko Fujimori, pero esto siempre ha ocurrido, siempre se ha manifestado en este sentido y yo creo que eso es normal, parte de su estrategia también de ella y también de las propias decisiones que tomen pues el gran empresariado de la prensa, ¿no? Y entre otros también, ¿no? Ahora, con respecto a la estabilidad económica, yo creo que siempre es un caballito de batalla, ¿no? Siempre acusan al otro de zurdo, de terrorista, de comunista, de que va a haber fuga de capitales y toda esa situación, ¿no? En el trasfondo, en realidad, hay un gran conglomerado de empresas, de grandes empresas que deben ingentes cantidades de dinero al país por tributos. Y eso es el interés de estas empresas de que el próximo gobernante no empiece a presionar para el cobro. Y al parecer para ellos la candidata que le garantizaría que no se cobren estos montos sería la señora Keiko Fujimori. En tanto, el otro candidato ha manifestado pues su predisposición para que estas empresas cumplan con su obligación tributaria y cumplan con el pago de toda esta deuda que le tienen al país. De igual manera, también ha ofrecido pues, revisar los contratos diversos que tienen con las grandes corporaciones, pues en estas concesiones muertas que hay, como por decir en la minería, ¿no? Que se declara todo como parte de un proyecto minero y al final nunca lo explotan y tampoco dejan explotar al pequeño minero, ¿no? Y lo condicionan como un candado legal ahí que tienen que firmar las grandes empresas mineras, un contrato de explotación al pequeño que nunca le firman. ¿Y para qué no le firman? Para que no se puedan formalizar y lo puedan llamar ilegal, ejemplo, ¿no?
El tema de la economía yo creo que no tendría ni mayor influencia en tanto el capítulo económico de la Constitución Política, que es, digamos así, el bastión del neoliberalismo en el país. Sería bastante complicado que el presidente de la República, siendo por decir el señor Sánchez, pueda siquiera proponer una modificatoria, en el sentido de que si vemos las elecciones del Senado, de los 60 habrían 30-30 y mayoría siempre ha tenido la señora Fujimori con el señor López Aliaga. O sea, es un poco complicado que se pueda, digámoslo así, modificar ese tema de la constitución política en el capítulo económico. Ahora, las Fuerzas Armadas y Policiales. Ya hemos visto que al señor Castillo no lo apoyaron en el intento, pues, de cerrar el Congreso. Entonces, de igual manera entendemos que como este candidato vendría con ese mismo discurso, de esa misma línea, tampoco tendría el apoyo. O sea, tampoco hay que ser exagerados ni tampoco trabajar al susto a la ciudadanía diciéndole pues que uy, vamos a convertirnos en Venezuela, en Cuba, el clásico discurso de la ultraderecha, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser ciudadanos conscientes y analizar de manera consciente las cosas que se vienen. Este discurso de que vamos a convertirnos en un país como el comunista es bien complicado. Ahora, además veamos el tema geopolítico, ¿no? Veamos a China y a Estados Unidos, un país comunista y un país neoliberal per se, ambos per se, antagónicos, ¿no? Ahora juntándose para trabajar juntos en pos del beneficio del mundo, según lo que dicen estas dos grandes potencias. Entonces, esas cosas, ahora yo no entiendo por qué siguen con este discurso acá, por qué no se hace claro, un consenso en el país entre ambas corrientes y empujamos el carro, salga electo quien salga, salga la señora Fujimori o salga el señor Sánchez, ¿no? Pero acá estamos exacerbando siempre a la ciudadanía, ¿no? Si sale la señora Fujimori, el pueblo va a salir, la ciudadanía va a ponerse y ella ha ofrecido también atacar al terrorismo urbano, le ha denominado ahora, ¿no? Y ese tipo de leyes y va a gobernar como su padre. Ya sabemos cómo ha gobernado su padre, analicen un poco eso y ya verán más o menos qué podría esperar, ¿no? Ahora, con respecto al señor Sánchez, ya vemos también que están como caballito de batalla hablando de la fuga de capitales, de que va a subir el dólar. O sea, todas las élites están preocupadas por también hackear a este señor y de repente hasta darle nuevamente vacancia e ir en contra nuevamente contra la voluntad popular. Siempre ordenando, porque este señor Sánchez ya también ha ofrecido que no va a firmar la famosa hoja de ruta, y eso está recontra bien, está muy bien que no se firme esa hoja de ruta, porque él tiene un plan de gobierno y va a tener que ejecutar ese plan de gobierno, ¿no? Y la hoja de ruta lo único que busca, y lo hemos visto desde el tiempo del señor Ollantumala, es que abandone ese plan de gobierno y aplique esta hoja de ruta en favor de quién, de las élites, pues, de los grandes grupos económicos. Ese es el meollo del asunto. Entonces, por eso tenemos que dejarnos en el país de todos estos intereses personales de grupo, ¿no? Y ver como único interés al país, su beneficio y el beneficio de la ciudadanía, a efectos de que haya mejor educación, se invierta bien en educación, se invierta en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de infraestructura vial. Todo ello te habla de un país que ha sabido concertar sus temas y entre sus líderes. Pero si vamos a estar siempre peleándonos, vamos a estar siempre buscando la confrontación de la nada, ¿no? Y en las campañas insultándonos y todo ello, hay que ya bajarle el tono y hay que empezar a aceptar los resultados. Los resultados, ¿qué nos dicen? Que las mayorías son las que definen y son las mayorías las que van a gobernar. En ese sentido, no tenemos que estar buscando golpes de estados democráticos, no estar buscando vacancias, 5 pies al gato. A este señor le han reabierto un caso ya archivado. Es increíble cómo las instituciones se pueden prestar a este tipo de cosas, acusando lo que él maneja la OMPE y el jurado, cuando sabemos perfectamente y nos han demostrado con ejemplos
que vienen manejando ciertos grupos políticos y económicos al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía, a la Junta Nacional de Justicia. Vemos a través de los indicios. O sea, esas cosas tenemos que analizarlas para poder evitar que ocurran en el país y sigan ocurriendo en el país, mis queridos amigos. A ustedes, gracias por la visita.